Muy buenos días, doctor. Ahora vamos a exponer lo que es el sistema urinario. Mi nombre es Adrián Ricardo Vargas Calle. Soy del grupo 45. Ahora vamos a ver sobre el órgano fundamental de la vía urinaria, que están apoyados en la pared posterior y están detrás del peritoneo. Por eso son retroperitoneales. Al lado de la columna, que tienen una forma de una habichuela o un poroto, y tiene una longitud de 12 centímetros y un espesor de 3 centímetros. Como podemos ver aquí, tiene un polo superior, inferior, un borde lateral o medial. Entonces, esas serían sus características. Su cara anterior es más abombada que la cara posterior, que es algo aplanada, ¿no? El eje de los riñones va a ser un eje oblicuo, y esto se va a contar aproximadamente a 3 a 4 centímetros de la línea media, y el polo inferior a 5 o a 6 centímetros de la línea media. Su peso va a ser de 140 gramos en el varón, y en el sexo femenino va a ser 128 gramos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la situación, que sabemos que el riñón derecho tiene una posición más baja porque el riñón lo está empujando caudalmente. Estas se van a encontrar en las vértebras torácicas 11 y 12, y con la parte inferior en la lumbar 3. En cambio, en la derecha vamos a ver de que está en la lumbar 2. Como se puede ver aquí en la foto, se puede ver de que está uno más alto que el otro. El derecho está más alto que el izquierdo, ¿no? Ahora vamos a ver hablar sobre lo que son los riñones. Como hemos dicho, van a ser retroperitoneales, donde se va a ver el peritoneo cubriendo la cara anterior del riñón derecho como el izquierdo. El riñón derecho está con referencia a va a estar adelante del colon transverso. Ahora vamos a hablar sobre los medios de fijación de los riñones, y vamos a hablar sobre el parénquima renal, donde vamos a ver la cápsula perirrenal. Tiene un tejido adiposo, y este se llama tejido adiposo perirrenal, y superior a este vamos a encontrar esta peneurosis renal, o también llamada perirrenal, y se va a unir con el riñón, el diafragma y el músculo cuadrado lumbar. Afuera de este vamos a tener un tejido adiposo pararrenal, y entre la glándula pararrenal y los riñones vamos a encontrar un tabique interreno-suprarrenal, y delante de esta grasa pararrenal vamos a encontrar un peritoneo que va a cubrir una cara anterior de los riñones por medio de el meso del cuadro lumbar descendente. Entonces ahí vamos a ver que estos son retroperitoneales. Como podemos ver, aquí está el peritoneo y la peneurosis perirrenal, el tejido adiposo también, como lo hemos mencionado. Y esto es un corte transversal de los riñones.
Y aquí podemos ver al riñón con su parénquima rodeado de su cápsula, como podemos ver, y es un tejido adiposo perirrenal. Y este está rodeado por la fascia perirrenal o de hierota, y fuera de este ya se está uniendo al psoas, al cuadrado lumbar y al psoas, se va a encontrar una grasa pararrenal. Y en la cara anterior encontramos el peritoneo. Ahora vamos a hablar sobre el ligamento coronario, que es en su extremo derecho. Este es el ligamento hepatorrenal. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de la cara posterior de ambos riñones? Vamos a ver de que está con el oblicuo mayor por el tórax y con el riñón derecho, y esta se va a relacionar con la la 11ª y la 12ª costilla, ¿no? Entonces ahí podemos ver que está entre la intercostal 11. En su cara posterior vamos a encontrar, como podemos ver, que sus relaciones son casi iguales, solo que el riñón izquierdo está relacionándose con la costilla 11, no así el riñón derecho. Por medio del tejido y del diafragma de ambos riñones se relaciona con los pulmones y la pleura. Ahora vamos a ver sobre la cara anterior de los riñones. Podemos ver la arteria aorta derecha e izquierda y su vena cava inferior. Vemos aquí que se relaciona con la parte superior, está relacionado por la glándula suprarrenal. En el lado izquierdo está con relación al estómago, con el vaso, con el páncreas y con el yeyunio ileón y con el colon descendente. En cambio, en la cara anterior del riñón derecho está con el hígado, con la segunda porción del duodeno, con el mesocolon transverso y con el colon transverso. Y en esta parte va a estar con el yeyunio ileón. Ahora vamos a hablar sobre la cara anterior. Como podemos ver, ahí podemos ver el duodeno y lo que es el mesocolon ascendente. Y también vamos a ver lo que es el mesocolon transverso. Y en la parte inferior se relaciona con la cola del páncreas, con la glándula suprarrenal, con la vena esplénica, con el vaso y el estómago y el mesocolon transverso. Ahora vamos a hablar sobre el parénquima renal. Y también tenemos que hablar sobre la cápsula, que hemos dicho que en los medios de fijación, que la cápsula soporta moderando al parénquima renal. ¿Qué es esto, no? En el parénquima renal se va a encontrar una sustancia medular y capsular, como se puede ver, de la sustancia medular y de la sustancia cortical. Entonces en estas medular y cortical vamos a encontrar estructuras a manera de pirámides y conos, y se llaman pilares renales o pilares de Malpighi, que tienen una base dirigida hacia el centro sobre el seno renal.
tiene una forma de una pirámide y se denomina papila renal, y se va a encontrar numerosos orificios que corresponden a los túbulos conectores. Entonces ahí se puede ver la pirámide renal con su papila renal, como se puede ver aquí, y una zona cribosa. Entre las pirámides se va a encontrar las columnas y una corteza. Vamos a encontrar las columnas de Ferrer, y estos van a estar continuando lo que es el lóbulo renal. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la nefrona. Podemos decir que la nefrona tiene un corpúsculo de Malpighi, una cápsula de Bowman con el glomérulo renal. También vamos a ver lo que tiene una mácula densa y las células intersticiales, medulares y corticales. También vamos a poder decir que tiene un túbulo conformeado y túbulos colectores. También vamos a poder decir que tiene túbulos colectores, como podemos ver, y cómo se distribuyen en una pirámide las nefronas con los glomérulos y las vías urinarias. El filtrado glomerulares en el sexo femenino es de 150, en cambio en el masculino 180 litros. Debido a todo lo que son sus características que tiene lo que es la nefrona, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las funciones que tiene el riñón. Tiene diferentes funciones, las cuales no vamos a mencionarlas ahora, que es la regularización de la composición iónica de la sangre, el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, la regulación del volumen de la sangre, como también la regulación de la presión arterial, y también la regulación del pH sanguíneo, como también la liberación de hormonas calcitrol y eritropoyetina, como la excreción de desperdicios, sustancias extrañas y del metabolismo. Entonces, esas serían las funciones de lo que son. Ahora vamos a hablar sobre las arterias, que son las arterias renales, que se van a originar por la arteria aorta, que va a ser por la lumbar 1 y la lumbar 2. Y estas van a venir por las venas renales. Y aquí se va a poder ver se puede ver que la arteria renal tiene un componente anterior, que son las arterias peptídicas, que están por delante de la pelvis renal, y otro que está por detrás de la pelvis renal es la arteria retropiélica. Entonces esto es lo típico que es de los riñones, ¿no? Y estas arterias se van dirigidas hacia las estructuras de los polos, y estas se llaman arterias polares. Y esta también tiene rámanas para el uréter, y al entrar se divide en numerosas ramas que se van a ir a localizar entre las pirámides. Estas ramas se llaman peripiramidales o interlobulares. Estas arterias lobulares van a originarse en las bases de las pirámides, como las arterias corticales radiadas, y dentro de estas arterias vamos a encontrar las arteriolas, ¿no? Entonces aquí se puede ver que la arteria renal derecha e izquierda, ¿no? Y esta se va en arteria repiploica y repiploica.
Estas venas van a ser satélites de las venas y se deciden a las pirámides, a la base de la pirámide, y estas van a terminar en las venas renales. Cada cápsula adiposa tiene una pelvis renal donde se puede encontrar un arco que se llama arco extrarrenal, y esas van a desembocar en los mismos riñones. Ahora vamos a hablar sobre las venas renales. Del lado derecho desemboca la vena gonadal, y estas son las dos ramas gonadales. La rama gonadal del lado izquierdo desemboca en la vena renal izquierda, y del lado derecho en la vena cava inferior, y estas reciben a las venas suprarrenales como capsulares y uraterales. Ahora vamos a hablar sobre lo que es los nervios del riñón. Vamos a poder ver de que viene del nervio parasimpático del vago, que ambos van a producir la inervación parasimpática y simpática del riñón. Además, ascienden varias fibras del parasimpático sacro que vienen al aórtico suprarrenal y van a recibir una inervación parasimpática del nervio sacro. También se puede ver que el parasimpático se va al uréter, y estas se van a entrar por los ganglios raquídeos dorsales, por la médula espinal, y estas van a llevar las sensaciones dolorosas. Y como podemos ver, son los plexos aórticos, que van a recibir de las ramas 2, 3 y 4. Entonces ahí se puede ver la irrigación de las glándulas suprarrenales, ¿no?, que tiene cada una su propia arteria. Ahora vamos a encontrar sobre lo que es en el interior de los riñones, que se llama seno renal. Tiene 3 centímetros de espesor, ¿no? Y aquí se va a encontrar las ramas de las arterias, las ramas de las venas, como también la vía urinaria con los cálices mayores y menores, como también la pelvis renal, los nervios y el tejido adiposo que se encuentra rellenando este espacio que se llama seno renal. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el seno renal, y se ve que contiene el parénquima renal, la arteria renal, la vena renal, los ganglios linfáticos renales, los vasos linfáticos renales y la pelvis mayor o la pelvis renal, y como también tejido adiposo como nervios simpáticos y parasimpáticos. Ahora vamos a hablar sobre las vías urinarias, que son intrarrenales, que están formados por los tubos renales, y los extrarrenales, que forman en los cálices menores. También se puede ver que las papilas renales están rodeadas por los cálices mayores y menores, que pueden ser 3 o 4 que se junten, que se formen un cáliz mayor. Esto tiene una altura de 1 centímetro y los cálices mayores 2,5 centímetros. Estos se unen entre 3 o 4 y forman un cáliz mayor, como podemos ver en el gráfico. Y estos se forman, y los cálices mayores se forma la pelvis renal, y este estrechamiento se va a llamar el uréter. Como podemos ver aquí, es una imagen real de lo que son los riñones y los cálices mayores, menores, y de la pelvis renal que se continúa con el uréter. Ahí podemos ver las vértices de los papilas como sus crevas menores. Ahora vamos a hablar sobre los uréteres, que tiene una porción ventral, dorsal
y tiene una porción tiene una porción pélvica intraparietal. Este es en un sexo femenino porque tiene el útero, ¿no? Y miren cómo los uréteres están relacionados por detrás con el psoas ilíaco. Los dos están apoyados sobre el psoas ilíaco y por el nervio genitofemoral. Por delante de los uréteres están las arterias y venas gonadales ováricas, para que luego entren en la región iláquea y se van con las venas y arterias ilíacas que van a pasar por la pelvis. ¿Y cuáles son estas sus relaciones de estos uréteres? Se va a poder ver de que se encuentra el duodeno, las ramas cólicas mesentéricas superiores, y también se puede encontrar las asas yeyuno ileales, y también se va a ver el mesenterio, se va a ver el colon sigmoide, como dice, un color sigmoide. En el colon izquierdo se va a relacionar con el yeyuno ilion en la mayor parte de la longitud, con las arterias mesentéricas y sus ramificaciones. Se va a relacionar con el colon sigmoide para ir a terminar en el interior de las paredes, en una posición intraparietal. Ahí se puede ver los uréteres, y aquí vemos que son retroperitoneales, que vemos la raíz peritoneales, y ahí están las asas yeyuno ileales cubriendo todo el aparato urinario. Ahí también tenemos el uréter del sexo masculino, que está terminando dentro de la vejiga. En el sexo femenino lo propio, y tiene una porción intraparietal que se muestra de las vías urinarias, desemboca un meato urinales por la vejiga que irrigan por los uréteres. Ahora vamos a ver sobre las arterias gonadales, como también que estas se distribuyen en la parte media de los uréteres, y vamos a ver una rama proveniente de la ilíaca común, y posteriormente vamos a poder ver que algunas ramas de la hipogástrica van a estar proporcionando una irrigación a los uréteres, y estas están inervadas por el plexo solar, por el parasimpático sacro, que van a ir a inervar la parte inferior de los riñones y van a ir a inervar los conductos uréteres. Como se puede ver, se ve los uréteres en cada lateral del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre la vejiga urinaria, que está en relación con la cara posterior del pubis, y vamos a poder ver el uraco y la aponeurosis umbiliculocecal, y ahí queda un espacio que es el uraco. Encontramos el espacio de Retzius. La vejiga arrastra todo lo que es este espacio y extraperitoneal, ¿no? También se puede ver lo que es la cara posterior de lo que es la vejiga urinaria, que se relaciona con el recto y con el conducto deferente y las vesículas seminales. Y la cara superior se va a relacionar con el colon sigmoide. Entonces aquí vamos a poder ver de una mujer que está en relación con el yeyuno ilion, y su cara posterior está con el cuello uterino, la cara posterior y con la vagina.
La mucosa vesical es una cosa rosada, presenta algunos tonos. Y aquí se va a encontrar los orificios de los uréteres. Y junto con el cuello de la vejiga urinaria forman el trígono vesical. Este trígono vesical es una zona donde se produce el cáncer, porque es el lugar donde más se impacta las sustancias tóxicas que a diario se consumen, ¿no? Ahí se puede ver la uretra femenina, que mide de 3 a 5 centímetros, y numerosos orificios para las glándulas uretrales o uretres. Y en el interior de esta pared vesical se encuentra el músculo depresor urinario. Entonces ahí se puede ver los orificios que forma el trígono uretral vesical, mejor dicho. Como se había mencionado, entre los orificios mide 2.5 centímetros de la uretra, y entre el orificio de los uretres 2,5 centímetros, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Aquí se ve la cara posterior de la vejiga en el sexo masculino, que está relacionado con la ampolla prostática y las vesículas seminales. Aquí se va a ver la inervación de la vejiga urinaria, que tiene algunas fibras que vienen desde el plexo solar, y esta se va a encontrar las ramas nerviosas de color negro que van a llevar la sensación dolorosa desde la vejiga urinaria. Y aquí se puede ver cómo se ve que el plexo solar se va distribuyendo, ¿no?, a nivel de la vejiga, de la parte inferior, y estas se van a inervar por las ramas parasimpáticas 2, 3 y 4. Y aquí vamos a poder ver que la irrigación de la vejiga urinaria como de la uretra proviene de la arteria hipogástrica. Tiene las arterias vesicales superiores, que vienen proveniendo de las arterias umbilicales, medias, y las inferiores, que vienen de la prostática. En el caso del sexo femenino, de la uterina salen algunas arterias vesicales, como también la arteria umbilical oblitaria, que está irrigando la arteria umbilical, y una rama hacia la vejiga vesical inferior. Además del retorno venoso, se viene por los plexos, y estas van hacia la vena cava inferior. La uretra están irrigadas por las arterias pudendas, como en el sexo masculino como en el sexo femenino. Gracias por su atención, eso sería mi exposición.